Otro día que... ¿Se romperán? Hola, buenas tardes. Hola, Iva. ¿Cómo estás? Ahí veo que se van sumando, así que esperamos unos minutitos hasta las 6:10, 6:12 y ahí empezamos. Javier, Hola, Jimé. ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Se te ¿Bien? escucha perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Vas a compartir pantalla o algo? No, directamente así, Perfecto. a video nomás. Hola, Reina. Hola, ¿cómo andan? Espero que se me escuche bien esta vez. Ahora se te escucha perfecto. Perfecto. Qué bueno. Ya aclaré, Reina, que a las 6:10, 6:12 a lo sumo, ahí empezamos. Sí, sí, sí. Hola, Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Vas a compartir pantalla o algo? No. Perfecto. Perfecto.
Bueno, ya son 6:10, así que vamos a ir empezando. Bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro del taller de ejecución de la pena y la contravención. Hoy vamos a tratar el tema del régimen de ejecución de pena. Para ello vamos a contar con las exposiciones de, en primer lugar, Javier Sequeira y luego Valeria Benavides. Cada exposición va a durar 20 minutos. Recuerden que si quieren hacer preguntas, las pueden hacer acá en el chat y después las leemos, o bien pueden levantar la mano o habilitar directamente los micrófonos. Unos 45 o 30 minutos antes de que termine el encuentro, vamos a compartirles el link para la asistencia. Como decía, primero va a empezar Javier. Javier es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y actualmente se desempeña como secretario en ejecución penal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. Cuando quieras, Javier, comenzar. Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por este espacio, la verdad que está muy bueno que podamos charlar este tema complejo y en estos momentos también a veces tan particulares que nos toca vivir. La propuesta, en definitiva, tenemos poco tiempo, así que la idea es hacer una charla más amena, algo pensando una charla como de café, dejar algunos puntos por ahí para las repreguntas al final. Yo voy a hacer un poco una introducción de la ejecución penal y le voy a dejar que la doctora Benavides, Valeria, que es mi compañera, profundice un poco más en lo que es el tratamiento penitenciario. Así que bueno, en principio, ¿no? En primer lugar, ¿qué pensamos nosotros cuando hablamos de ejecución penal? Hay gente que obviamente trabaja en esto, que sabe un poco más de la temática. Hay otra gente que no tiene idea, que solamente piensa en la cárcel. Es una realidad bastante compleja la ejecución penal. Tiene un raconto histórico bastante largo, hasta la actualidad. Lo esencial es comprender que la ejecución penal es la parte final del proceso penal, es una parte más del proceso penal. Es una parte más de ese proceso de imputar a una persona, someterla a un proceso penal, someterla a un juicio, determinar que es culpable de un delito y condenarla a cumplir condena. Nuestro sistema penal reconoce 4 tipos de penas: prisión, reclusión, multa e inhabilitación. Técnicamente la diferencia entre prisión y reclusión ya no se aplica, así que básicamente hablamos de prisión. Y en lo que a nosotros nos interesa en este tema de hoy es la prisión efectiva, es decir, aquella pena que efectivamente vamos a tener que cumplir dentro de la cárcel. Bueno, hasta acá parece todo muy fácil. Lo más fácil es condenar a una persona y mandarla a la cárcel. Y es donde tenemos tantas opiniones encontradas, hay mucha opinión pública, muy variada, que influye inclusive en la legislación, en las decisiones legislativas, en las decisiones de gobierno. Hemos escuchado al principio de este año, con motivo de la pandemia, que se abrieron las puertas de las cárceles y que todo el mundo salió en libertad. No, nada que ver. Pero bueno, es normal que se opine, es un tema que no hay mucha información, la información que conocemos es muy parcial. Pero bueno, como decíamos, lo más fácil, se termina el proceso penal, lo mandamos a la cárcel, y ahí termina la actividad judicial, por lo general. Y en realidad lo que sucede es muy distinto, recién empieza. Y empieza el proceso de ejecución penal. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos como sociedad es, ¿qué hacemos con el delincuente? ¿Qué hacemos con la persona que consideramos un delincuente porque lo mandamos a la cárcel? ¿Lo mandamos nada más que a la cárcel o queremos aprovechar ese tiempo? Bueno, históricamente, como recién decía, la sociedad le ha dado la espalda a la cárcel. Y también es comprensible en cierta forma que así sea, porque para el ciudadano común que cumple con las normas, con las reglas, que paga sus impuestos, que va a trabajar, que se porta más o menos bien, es medio difícil comprender que tiene que destinar parte de su presupuesto o resignar alguna cuestión por una persona que delinque. Entonces, es común que esto suceda.
Lo que pasa es que, bueno, para eso está el Estado, para intervenir, para poner orden, para decir esta conducta se sanciona y se determina una especie de sanción, que en este caso es la pena de prisión efectiva. Inclusive, para que ustedes tengan una idea, en el ámbito académico, la ejecución penal es una materia relegada. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, que creo que era una materia de Derecho Penal 1, en la universidad, y casi siempre nadie la quería estudiar, no teníamos quien la dé, teníamos buenos profesores. Yo tenía, me acuerdo, 2 profesores de Derecho Penal que eran camaristas, hoy son camaristas de la casación penal, y no sabían de ejecución penal. Entonces no la explicaban, no se hablaba de ejecución penal. Era una bolilla que si te tocaban al final, más vale que te vayas a tu casa. Así que, bueno, todavía sigue siendo un tema relegado. De hecho, en las currículas universitarias, creo que casi ninguna facultad la tiene como materia optativa. Me acuerdo que a mí me daban como materia optativa el derecho de la navegación, por ejemplo, y no estaba ejecución penal. Pero bueno, en definitiva, tenemos esta sentencia de condena a cumplir un tiempo de prisión. Las modalidades de pena y de cumplimiento las determina la ley, y hay un organismo judicial que fija, ¿no? Va a fijar una cantidad de años que va a tener que cumplir en prisión. Por defecto, nuestra legislación prevé que las penas de mayores de 3 años son de cumplimiento efectivo. Existen otras penas de cumplimiento condicional, pero bueno, vamos a hablar de esta pena que tiene que cumplir una persona en prisión. Entonces, la propuesta es hablar de un sistema de ejecución penal. ¿Por qué un sistema de ejecución penal? Porque un sistema implica que hay componentes, ¿no?, que funcionan como un todo. Y exactamente ese es nuestro sistema, ¿no? Tenemos un sistema que esencialmente está dividido en 3 partes, que esencialmente responden al sistema republicano de gobierno, es decir, que va a representar los 3 poderes del Estado. En el primer término tenemos un conjunto de normas, que son la base de nuestro ordenamiento del sistema de ejecución penal, un organismo ejecutor de la ejecución penal y organismo de contralor, que en este caso es la justicia, y organismos periféricos. Sobre el conjunto de normas, bueno, la Argentina ha hecho un raconto histórico muy largo. La otra vez estuvo muy bien definido y explicado cómo pasamos por los distintos sistemas penitenciarios. En la Argentina tenemos una ley, que es la ley 24660, de ejecución de las penas privativas de la libertad. Tenemos nuestra Constitución Nacional, que tiene normas que consagran derechos de las personas detenidas. Tenemos tratados internacionales, como las reglas mínimas de Naciones Unidas, las reglas de Van Gogh, y bastante normativa afín. Pero esencialmente tenemos nuestra ley. Y yo la verdad que siempre fui muy crítico de la ley. La conozco desde que se pergeñó, desde que se ideó en el año 94, se empezó a trabajar en ese proyecto, se sancionó y finalmente está vigente desde el año 96. Ya tiene unos cuantos años. Nuestra ley es una ley bastante pretenciosa, que implica que la persona tiene que transitar por distintos estamentos para avanzar, para lograr un tratamiento. Es una ley proactiva, implica que el individuo tiene que adoptar actitudes proactivas, y centralmente lo que hace es definir la finalidad de la ejecución penal. Y no es un dato menor, ¿no? Porque, ¿qué hacemos con la pena? ¿Qué hacemos con la pena de prisión? Bueno, acá la ley habla de resocializar. No, académicamente cuestionable la resocialización. Digamos, es un esquema que ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde la sanción de la ley hasta la actualidad, inclusive ha evolucionado mucho. Pero en definitiva es la reinserción social nuestra finalidad. Va a decir que para eso vamos a aplicar un régimen progresivo, que lo va a explicar muy bien la doctora Benavides, que vamos a ir de mayor encierro a menor encierro, que vamos a dar un tratamiento individualizado, programado, y que esto esencialmente va a ser controlado por un organismo judicial. Ahora, la realidad es que la ley ha pasado, tiene antecedentes bastante importantes, digamos, en nuestra legislación. Nosotros venimos de una ley penitenciaria del año 58, desde el año 58 hasta la actualidad pasamos por varios gobiernos militares,
se ha modificado esa ley, se aplicó. La realidad es que la podemos criticar bastante la ley por esta acción que pretende el Estado de modelar al individuo, de tomar a una persona desde lo asocial y llevarlo a social. Es un concepto un poco positivista, que está un poco camuflado, maquillado, pero lo esencial es que la ley, por lo menos, intenta poner un orden, porque no siempre fue así esto, ¿no? Históricamente las cárceles tenían un director, que el director imponía las reglas y no había una normativa puntual o coherente. Eso fue todo un logro, ¿no? Ir avanzando hacia tener una organización jurídica de los establecimientos carcelarios, a tener un organismo que aplique lo mismo para todas las cárceles. Eso es un poco el avance de la ley, ¿no? Que también consagra varias cuestiones recogiendo las reglas mínimas de Naciones Unidas y los avances en materia de tratamiento de personas privadas de la libertad. Fíjense que la ley introduce algo que hoy para nosotros es muy normal, ¿no? Llamar persona privada de libertad, hablar de interno, de interna. Hablábamos antes de reos, ¿no? De reclusos, de presos, y bueno, las palabras importan. También legisla sobre modalidades de ejecución, sobre cuestiones orgánicas. Técnicamente, legislativamente, tiene algunos errores, legisla funciones del juez, cuando quizás no lo debería haber hecho. Tiene algunas normas que yo creo que han quedado como en desuso. Se pone a legislar sobre cuestiones orgánicas de la institución penitenciaria. Por ejemplo, dice que los directores de las cárceles tienen que tener título universitario. Quizás esto está para más con una ley orgánica, para un plan de carrera, no para una ley de ejecución. Bueno, en fin. Lo cierto es que llegamos a nuestra ley, y esencialmente este marco normativo, este primer componente del sistema de ejecución penal, también se integra por reglamentaciones. En el sistema penitenciario existen 3 reglamentaciones básicas, que es el reglamento de comunicaciones, que es un decreto del año 97, el 1136, el reglamento de disciplina, también del mismo año, el decreto 11, y el reglamento de modalidades básicas de la ejecución penal, que es el 396 del año 99, y básicamente ahí está todo. Es todo lo que se aplica. Después hay mucha resolución, mucha normativa interna de la institución penitenciaria que reglamenta la aplicación del tratamiento, que reglamenta cómo trabajan las cárceles. Pero bueno, yo la verdad que me voy a concentrar más hoy en esta charla que proponemos, hablar un poco de este segundo pilar del sistema de ejecución penal, que es justamente el organismo ejecutor de la ejecución penal. Es la cárcel en sí misma, es el sistema penitenciario que tenemos. Y hace un rato hablábamos recién, le decía esto de que la ley para mí me parecía muy pretenciosa, que quizás consagraba muchas cuestiones y modalidades que eran un poco complejas, ¿no? Nosotros, si uno proyecta algo, tiene que partir de conocer la realidad sobre la cual está trabajando. Nosotros hoy, a lo largo del tiempo que trabajo en el sistema penitenciario y también en la ejecución penal, la realidad es que las personas que nos encontramos son en gran mayoría marginales, con familias vulnerables, y la ley es muy compleja para ellos. Yo siempre recuerdo una anécdota de cuando entré a trabajar al sistema penitenciario en el año 97, que le hablo mucho a veces en el trabajo, porque todavía la sigo pensando. Yo voy a la ex cárcel de Caseros Vieja, la unidad 16, que estaba en la avenida Caseros, que lindaba con la otra cárcel de Caseros, la alta, y bueno, tenía que notificar a un interno, me acuerdo. Me dan una condena, me dice, tenés que notificar a un interno. Hace 3 días que yo trabajaba ahí. Y me dice, bueno, había notificado a un interno que se llamaba Gómez. Le habían puesto 8 años de unificación de condena a Gómez, ¿no? Y entonces, bueno, me dice, mira, al interno no lo puedo entrar para notificar, o tenés que entrar. Bueno, voy a entrar, le digo. Vamos a la cárcel, ingreso, me voy al pabellón. Cuando llego, bueno, paso como un intrincado de rejas bastante complejo, llego a un pabellón y me dicen, bueno, entra. Bueno, entro y me cierran la puerta de atrás. No me dejan dentro del pabellón. Entonces, yo no conocía nada de las cárceles en ese momento,
de repente me quedé dentro de un pabellón con 70 internos, que eran entre 18 y 21 años, eran jóvenes adultos, yo tenía 20 años, que fue una especie de bautismo, digo yo siempre, que me hicieron. Y bueno, me voy y me quedé petrificado. Entonces, pregunto por Gómez, ¿no? ¿Dónde estaba Gómez? Bueno, me dice, no, por acá, ¿y vos quién sos? Bueno, y yo estaba medio ahí, yo no había mucho que hacer. Y bueno, finalmente voy caminando por el pabellón, llego a un lugar, estaba Gómez ahí, durmiendo, y se levanta Gómez, el muchachito. Entonces, digo, mirá, yo te tengo que notificar. Me dice, bueno, me dice, ¿vos me vas a dar la visita? No, le digo, mira, yo te vengo a notificar una condena. Bueno, pues yo quiero una visita con mi mamá. Bueno, le digo, después yo te presento a la persona con quien tenés que hablar, o tenés que hacer un escrito. Me dice, no, pero yo no sé escribir. Bueno, le digo, pero yo te tengo que notificar esta condena. Pero no, yo no sé leer. Me dice, léemela. Entonces le digo, no, mirá, por ahí te la puede leer un compañero para que yo buscando un procedimiento de validación de la notificación. De los que estaban ahí, ninguno sabía leer y escribir. Entonces, bueno, dije, no me queda otra que leérsela. Entonces, Javier, te interrumpo un segundo. ¿Sí? Quedan aproximadamente 7 minutitos de exposición para que vayas sabiendo. Sí. Vamos Gracias. a hablar, igual vivimos con Valeria un poquito más. Ok, no hay problema. Y cuando estábamos ahí, lo notificamos, y este interno no podía leerlo, no podía saber, y me quedé un rato largo ahí, y ningún interno sabía nada. Entonces, cuando nosotros ponemos un sistema penitenciario, un sistema legislativo, como la ley que tenemos, tan compleja para ese tipo de realidad, y esperamos que ellos lo entiendan, la verdad que se hace medio complicado. Esa es la realidad. Nosotros en el ámbito federal tenemos un sistema penitenciario que es el segundo eslabón. Ese sistema penitenciario es la Dirección Nacional de Servicio Penitenciario Federal. Hoy es un sistema que prevé 27 unidades penitenciarias y 8 complejos penitenciarios. Tiene una capacidad aproximadamente para 12.500 internos. Tenemos 11.500 internos en el sistema federal. En todo el país tenemos aproximadamente 65.000 detenidos, para tener una cifra, entre comisarías y cárceles. Esto es básicamente donde se va a dar el régimen penitenciario, ¿no? Entonces pensemos en una persona que ingresa a un establecimiento. ¿Cómo ingresa una persona a un establecimiento? Bueno, en el mejor de los casos, el tribunal va a ordenar una aprehensión, lo van a detener, va a pasar por una comisaría, le van a pintar las huellas, va a ir a la unidad, va a ingresar, va a pasar por el sector de judiciales, donde le van a hacer una ficha, va a ir a una leonera o un recinto judicial, le va a esperar casi todo el día a que lo procesen, y le van a asignar un alojamiento. En ese alojamiento, en el menor de los casos, va a estar 24 horas aislado para comprobar su adaptación al régimen, y luego le van a explicar un poco cómo tiene que sobrevivir. Y cuando digo sobrevivir, lo digo adrede, porque si uno piensa en eso, la verdad que uno dice, está en modo supervivencia esta persona, ¿no? Entró en un modo supervivencia. Y pensemos nosotros qué somos capaces de hacer cuando estamos en un modo supervivencia. Porque en definitiva uno tiene que adaptarse muy rápido a lo que está aconteciendo, y acá es donde empieza a subir o cobrar más valor este principio de resocialización. Nosotros tenemos casos de gente que ha sido sometida a un proceso penal, y que en el mejor de los casos pasaron 9 años a veces, y tiene que ir a cumplir una pena que se le dictó una sentencia hace 9 años. Entonces, pensemos de esta gente, ¿no? Esta gente. Pensemos también en el personal que trabaja con esta gente, ¿no? Sometida a un régimen de carrera bastante militarizado, sin derechos básicos laborales, sin derecho a sindicalizarse, a reclamar, con un régimen disciplinario casi militar. Pero bueno, esta es la realidad. Esta es la realidad de la persona que ingresa. Va a ser sometida a un tratamiento donde, aparte, dentro de su régimen de convivencia, va a tener que lidiar con un horario. Pensemos, por ejemplo, el régimen de la unidad 4, la unidad local, ¿no? Para tener un ejemplo. Tiene una unidad que fue concebida para otro sistema, un sistema de colonia penal. Fue la primera colonia penal, decían en la Argentina, no sé si es verificable, de Sudamérica. Es decir, básicamente lo que buscaba la primera ley
ejecución, que era de 1933, que era tener los campos laborales, es decir, la persona afectada del trabajo como medio de resocialización. Y hoy en día es una cárcel de encierro máximo. ¿Por qué? Es una cárcel que tiene un sistema de peine, de celdas que van como peines, se dicen, donde se alojan casi 35 internos, en el mejor de los casos, por pabellón, con apertura diurna y encierro nocturno. Son celdas secas, es decir, una celda que no tiene baño, con lo cual uno a la noche tiene que hacer sus necesidades en un tacho, básicamente. Imagínense la persona que ingresa, tiene que estar 24 horas aislada por protocolo para ver cómo se lleva adentro del pabellón, o sea, tiene que ingresar a este sistema y a ver si se adapta a la población que tienen. Bueno, entonces, la crítica, digamos, al sistema, yo les quería contar un poco esto, hablando un poco del sistema penitenciario, donde me tocó trabajar y todavía trabajo vinculado todos los días con el sistema penitenciario, es ¿por qué tanta cárcel? ¿Por qué nuestra legislación busca más cárcel? ¿No? Yo entiendo que la ley 24660 vino a consagrar un montón de derechos y que Valera un poco lo va a relatar ahora cómo es el procedimiento. Pero la realidad es que ya está medio en desuso nuestra ley en muchas cuestiones. Y la reforma que se hizo en el año 2017, que es la ley 27.375, metió más cárcel en vez de menos cárcel. Y el sistema que estamos utilizando actualmente no nos da herramientas para trabajar. Por lo menos desde el lado de la justicia no nos da herramientas. Desde el lado de la administración penitenciaria, que son los dos organismos ejecutores de la ejecución penal, de este sistema penitenciario tampoco, ¿no? El sistema penitenciario está pensado, concebido para dar seguridad, básicamente. Yo una vez charlaba con un director, hoy lo charlaba con Valeria también, que me decía, ¿vos alguna vez visto un director que lo echen porque un interno reincide o porque no se resocializa? No. ¿Alguna vez viste un director que lo echen porque se le fugaron los presos? Sí. Ya define todo eso. Entonces, básicamente el sistema penitenciario está subordinado a la seguridad. Y ese es el problema, ¿no? La legislación no dice nada al respecto, no prevé medidas alternativas, no prevé... La asistencia postpenitenciaria está prevista, pero no funciona. Una persona que egresa hoy al sistema penitenciario tiene que firmar una planilla, y nada más. Es decir, no hay un programa de libertad consensuado, instaurado en un mismo núcleo social. Nosotros acá, me acuerdo, en la provincia de La Pampa, una vez teníamos casos de gente que está en prisión domiciliaria, que después Vale va a hablar bien, que no teníamos forma de que... La familia me decía, yo quiero tenerlo en mi casa, pero no lo puedo mantener. Entonces, esa es un poco la crítica de la ley, ¿no? ¿Por qué buscar tanta cárcel? ¿Por qué también pensemos en este sistema progresivo que dice que vamos de menor encierro a mayor encierro, perdón, de mayor encierro a menor encierro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo planteo a una persona, entra a la cárcel, bueno, listo, lo voy a encierro máximo, y se lo tiene que ganar. Eso es lo que prevé la ley. ¿Para qué? Digo yo. Hace falta que todas las personas tengan que ir y pasar este ingreso que le acabo de decir yo, y entrar a un sistema penitenciario y empezar a sobrevivir adentro del sistema penitenciario con otra gente que ya viene instaurada, que tiene sus propios códigos. ¿Por qué no pensamos en menos cárcel? ¿No? ¿Por qué no damos mayores herramientas para trabajar desde otro punto de vista? ¿Por qué no separamos el tratamiento de la seguridad? ¿Por qué no le damos mayor poder a ese personal profesional que hoy ejerce las carreras, que están dentro de las cárceles trabajando y tienen que lidiar muchas veces con cuestiones de seguridad? ¿Por qué no se hace cada área responsable de lo que trabaja, ¿no? Bueno, es un poco el planteo. También la ley, inclusive, todavía recepta modelos de religión cristiana. Yo no tengo nada en contra de la religión. De hecho, lo decía recién en mi currículum, soy egresado en una universidad católica, pero ya no va. O sea, no... la ley prevé que... La ley prevé, por ejemplo, que cada unidad tenga que tener un capellán. Imagínense. Ahí se coló un micrófono, me parece.
yo recuerdo... ¿Puedes silenciar? Hay un micrófono que está prendido, si lo pueden silenciar, por favor. Ahí está. Ahí Yo voy a tratar de resumir, si me da el tiempo, voy a concluir un poquito de esta última parte que dije. Ustedes saben que los establecimientos funcionan en servicio criminológico, ¿no? No llego por ahí a describir todo lo que es cómo funciona una cárcel porque no me da el tiempo. Es bastante largo. Hay una anécdota del año 2001, me acuerdo. Hay un interno que se llamaba Miguel, que era gitano. Y este interno planteaba que quería visitas íntimas, ¿no? Entonces, bueno, se le exige a la pareja presentar un montón de documentación. La presenta, es decir, tenía que comprobar el vínculo. En esa época todavía era mucho más exigente que ahora, esto ahora está bastante flexibilizado. Y me acuerdo que el interno planteaba que era gitano y tenía 2 esposas. Entonces quería visitas íntimas con las 2. Y decíamos, no, Miguel, no podés. Bueno, finalmente lo conseguimos, se convenció al director, él había comprobado que tenía vínculo con las 2. Aparte, por su religión, él necesitaba tener muchos hijos, porque era bien visto en su sociedad. Y él, la verdad, que le faltaba poco para salir en libertad. Lo convencimos al director. Cuando se va al Consejo Correccional y se trabaja sobre eso, en ese momento el Consejo Correccional le integraba un capellán. Y obviamente, el capellán dijo que no. Y los convenció a todos que no, entonces, pobre gitano se quedó sin la visita íntima con sus mujeres. Es una anécdota, nada, simple, pero que tiene, para la persona privada de la libertad, tiene mucha significación. Nosotros tenemos que buscar la forma de trabajar todos mejor para que estas personas puedan recibir lo mejor de nosotros. Nos vamos a llevar muchas decepciones tratando de ayudar, pero para eso, digamos, en algunos casos nos pagan, porque trabajamos en ejecución penal, y otras veces para eso tenemos vocación. Tenemos que buscar alternativas para la cárcel, como dije antes. No siempre una persona tiene que ir a la cárcel, sí tiene que pagar. Yo no soy abolicionista, no tengo una posición abolicionista, cualquiera que me conozca lo sabe, pero sí creo que de los ámbitos académicos tenemos que volcar nuestras experiencias y comenzar a pensar en alternativas, en dejar la cárcel como excepción para la persona que realmente tiene que ir a la cárcel. Hay gente que tiene que ir a la cárcel porque no puede convivir. Hay gente que daña sistemáticamente, y necesariamente tenemos que encerrarlo. Es el concepto, quizás el encierro es uno de los conceptos más viejos que hay en nuestra sociedad. Encerrar a una persona. Es algo extremo. Entonces tenemos que pensarlo así. La realidad hoy es que tendemos hacia más cárcel. Y eso lo tenemos que identificar. Toda nuestra legislación hoy tiende a que encerremos a más gente y que esta gente esté más tiempo en la cárcel. Y la realidad es que no ha funcionado hasta la fecha. Entonces, bueno, yo voy a tratar de cortar, voy a dejarle tiempo a Vale, quiero que explique un poco cómo es el trabajo, cómo es la realidad, qué tiene que hacer un interno hoy para pasar los distintos estamentos que nuestra legislación establece. Así que nada, les agradezco mucho este espacio, me quedo para las preguntas, hay mucho seguramente para hablar. La dejo a la doctora Benavides, que es una colaboradora muy esencial en esta tarea en el tribunal. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, bárbaro, Javier, muchas gracias. Ahora va a hablar Valeria. Valeria es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y también se desempeña en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. Cuando quieras empezar, Valeria. Bueno, hola, ¿me escuchan todos bien? Sí, se escucha un poquito bajito. ¿Sí? ¿Se escucha abajo? Sí, si querés subir un poco el volumen. Sí, que lo tengo máximo. Mira, justo lo había puesto así porque sentía que lo escuchaba como bajo a Javier. Igual se No, te escucha bien, así que no hay problema. bueno, Te llega a hola escuchar. a todos y a todas. Un gusto de poder participar en este taller que está organizado por la Comisión de Ejecución Penal del Observatorio. Bueno, sé que es un público dirigido al público en general, este taller, así que voy a tratar de
ser un poco sencilla y tocar algunos puntos que consideramos que por ahí eran importantes. Y bueno, y en este segundo tramo del taller, a lo que me voy a referir es algunos principios básicos de la ejecución penal, como son el principio de judicialización, el principio de resocialización, el principio de progresividad, el principio de legalidad y el principio de humanidad, que están todos previstos digamos, en la ley de ejecución penal, pero también a nivel constitucional y digamos, también son derechos que a nivel de tratados internacionales de derechos humanos nos encontramos. Como segundo tema, me voy a referir a lo que es el tratamiento penitenciario, que es el que ocurre en este ámbito, en el ámbito carcelario, y por último, a un instituto jurídico bueno, que tiene bastante resonancia, que es la prisión domiciliaria, que es entendida como una modalidad alternativa a lo que es la prisión de libertad efectiva. Bueno, lo primero que les decía, esto que voy a hablar de los principios, Javier recién les decía que este sistema de ejecución estaba compuesto como por 3 partes. Una de estas partes es el órgano de contralor, que está a cargo del Poder Judicial. El artículo 3 de la Ley de Ejecución Penal, como el 4 y el 7, lo que nos indican que durante todo lo que es la ejecución de la pena privativa de la libertad, hay un permanente control por parte del Poder Judicial. Y es el juez de ejecución, o juez competente, o jueza, quien deberá garantizar que se respeten las normas constitucionales, los tratados internacionales, y todos los derechos de las personas que se encuentran condenadas. Esto tiene que ver entonces con el principio de judicialización, que es el derecho de acceso a la justicia que tiene toda persona privada de la libertad. Es decir, el derecho a poder acudir ante el juzgado en caso de que se encuentre vulnerado alguno de sus derechos. Nosotros recién cuando nos presentábamos, nosotros con Javier pertenecemos a la Justicia Federal y específicamente al Tribunal Oral Federal. Si bien nosotros somos un tribunal de juicio, también, digamos, cuando digamos, se llega en muchas ocasiones a una sentencia condenatoria, ello después tiene una etapa que es de la ejecución de la pena, que, bueno, Javier es el secretario, de manera que el tribunal tiene también toda esta función, y allí es donde se tramitan el expediente, que es un expediente de ejecución penal, y los distintos pedidos que van a ir haciendo los internos. Este principio de judicialización tiene algunas consecuencias que podríamos citarlas como, por ejemplo, cualquier modificación sustancial que haya en la ejecución de la pena, siempre va a tener que ser decidida judicialmente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si el juez en alguna entrevista, en alguna audiencia, en alguna visita a la cárcel, o a pedido del propio interno o interna, o digamos, algún allegado al interno o a la interna, por ahí se le hace saber que se está vulnerando algún derecho, va a tener que intervenir. Lo mismo para lo que es el egreso del sistema carcelario, ya sea porque se le otorga una prisión domiciliaria, una salida transitoria, una libertad condicional o asistida, siempre va a haber una intervención judicial porque tiene que salir por resolución judicial. Después otra consecuencia es, esto que yo les decía, nosotros se tramitan un expediente que es un legajo de ejecución penal, y se deben respetar todo lo que son las garantías fundamentales del derecho procesal penal. De manera que el interno o la interna se presentará con su abogado particular o con la defensa pública oficial, también interviene el Ministerio Público Fiscal, se requieren informes, es decir, todo lo que tramitaría a nivel expediente. Nosotros tenemos los expedientes digitales, hasta que se llega a una resolución. Dos puntitos que quería traer a colación, es que la ley de ejecución penal se aplica tanto a la persona que se encuentra condenada, como a la persona que está procesada, es decir, aquella persona que está detenida pero con prisión preventiva. Y por otro lado, esto que tiene que ver con el principio de judicialización, es una mayor participación que se le da a la víctima en lo que es la etapa de ejecución de la pena. El artículo 11 bis de la Ley de Ejecución Penal
digamos, le exige al juez o a la jueza que le dé intervención cuando por ahí tiene que tomar alguna decisión sobre alguna sustitución o atenuación del encierro, por ejemplo, decidir, supongamos, una prisión domiciliaria, y el juez va a tener que informarlo esto a la víctima, ¿no? Y va a tener que ser escuchada su opinión. Esto, digamos, es una obligación, no quiere decir que es vinculante la opinión de la víctima, pero sí a la hora de resolverlo va a tener que tener en cuenta. Después otros dos principios que tienen que ver con el segundo tema, que es el que me voy a referir, que es el tratamiento penitenciario, es el principio de resociabilización y el principio de progresividad. También este primer principio es también llamado como de reinserción social. Tiene que ver con un programa individual que tiene como miras que la persona que haya cometido un delito pueda comprender la criminalidad de sus actos, ¿no? Y adquirir hábitos de autogobierno. El otro principio es el principio de progresividad, que lo que quiere decir este principio es que la persona que es condenada vaya accediendo en forma gradual, es decir, cuando haya una evolución favorable de su tratamiento penitenciario, vaya accediendo a mayores derechos y beneficios y se vayan disminuyendo lo que son todas las restricciones a la libertad. Y los últimos dos principios que también quiero señalar es el principio de igualdad y de humanidad de las penas. Están regulados en el artículo 8 y 9 de la Ley de Ejecución Penal, pero lo encontramos en el artículo 16 y 18 también de la Constitución Nacional, como en muchos tratados internacionales de derechos humanos. Lo que quise decir un poco con todos estos principios es que son los que se tienen que estar siempre presentes a la hora, digamos, de esta competencia jurisdiccional. Bueno, ¿qué es entonces específicamente? El otro tema era el tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario, podemos decir que es un programa individual que está compuesta por un conjunto de actividades que son para el desarrollo personal y fortalecer, digamos, la capacidad de autoconducción que tenga la persona privada de la libertad. Nosotros en la ley de ejecución, a partir del artículo 5 o 6, vamos a encontrar distintos artículos que nos hablan sobre el tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene ciertas características. Recién dijimos que es programado, por otro lado es individual, es también voluntario, es decir, de forma compulsiva no se le exige al interno o a la interna que se someta a un programa de tratamiento. Sí es verdad que esto constituye una carga, porque en la medida que, digamos, cumpla con las actividades propuestas, va a poder ir accediendo a distintos derechos. Otra característica que tiene el tratamiento penitenciario es que tiene que estar siempre registrado y en forma constante, y a la vez es informado siempre al juez o jueza de ejecución. Y se basa en la progresividad, que era recién el principio que explicaba recién, en la progresividad porque tiene distintas etapas o periodos, como lo llama la ley, que se constituyen en el periodo de observación, el periodo de tratamiento, el periodo de prueba y el periodo de libertad condicional. Nosotros a partir del artículo 12 de la Ley de Ejecución Penal, ahí podemos ver que se encuentran ya regulados en los artículos siguientes estos periodos. ¿Qué es cada uno de estos periodos? Bueno, el primero, que es el periodo de observación, tiene que ver con cuando la persona, bueno, cuando llega la sentencia de condena a la unidad penitenciaria, y el organismo técnico criminológico tiene que hacer un estudio que es médico, psicológico y social del interno y de la interna, y hacer una formulación de diagnóstico y de pronóstico criminológico. Es decir, lo que tiene que hacer este organismo, que es un organismo multidisciplinario, que se llama Servicio Criminológico, es un informe teniendo en cuenta, digamos, los factores que han incidido, digamos, en su conducta delictiva, y también cuáles sean las modificaciones a lograr en la personalidad de esta persona,
para que pueda ir avanzando y pueda nuevamente reinsertarse. El otro periodo es el periodo de tratamiento. Específicamente en este periodo es donde se cumple digamos, el llamado tratamiento penitenciario, que está conformado por distintas actividades, que tienen que ver a veces con actividades laborales, actividades educativas, que vaya aprendiendo algún oficio, es decir, que vaya teniendo distintas armas para poder luego volver, digamos, a la sociedad y volver a la sociedad. Este periodo de tratamiento está compuesto por 3 fases. Estas fases son las de socialización, consolidación y confianza, y tiene que ir, digamos, a medida que va avanzando en cada uno, porque ha ido cumpliendo con los objetivos de cada una de estas fases. Para ir, digamos, estar en cada fase se necesitan determinados requisitos que va a ir exigiendo la ley, que va a tener que ir cumpliendo también el interno o la interna. Pero bueno, es un avance, entonces, como les decía, para ir teniendo mayores derechos y beneficios. Por ejemplo, cuando está, por ejemplo, la persona haya llegado a la fase de confianza, por ejemplo, va a haber la vigilancia a la que va a estar sometido el interno o la interna va a ser menor, esa supervisión va disminuyendo, puede estar alojado quizás en un sector independiente, se puede ampliar su régimen de visitas. Y bueno, y después el otro periodo, que es el tercer periodo, es el periodo de prueba. En este periodo de prueba, lo que se trata es de que vaya logrando estos hábitos de autogobierno. Comprende específicamente este periodo lo que es por ahí pasar, que se lo incorpore a algún establecimiento que es abierto, semiabierto, o algún sector independiente, que esté basado en el principio de autodisciplina. Por otro lado, va a poder acceder a lo que son las salidas transitorias y al régimen de semilibertad. También la ley prevé, para poder estar en este periodo, una serie de requisitos, como por ejemplo tener tiempos mínimos de ejecución de la pena, haberlos cumplido. Esto, bueno, se lo pueden ustedes ver a partir del artículo 15 de la Ley de Ejecución Penal. Bueno, y dentro de este periodo decimos que tenemos las salidas transitorias y el régimen de semilibertad. Las salidas transitorias, como la misma 2 palabras por las que está compuesta lo dice, es poder salir en forma transitoria por un determinado tiempo, que podría ser 12 horas, 24 horas, excepcionalmente 72 horas, o por algún motivo en particular, por ejemplo, para, no sé, una cuestión de educación, para afianzar los lazos familiares, y lo que se pretende es que se vaya preparando la persona para el egreso, ¿no? Y que esto sea paulatino, que no sea que sea gradual, que no sea algo repentino. También la ley prevé ciertos requisitos los que tiene que cumplir la persona privada de la libertad para poder acceder a las salidas transitorias. Y el otro beneficio que podría obtener dentro de este periodo es el régimen de semilibertad, que es permitirle poder trabajar ya fuera del establecimiento sin supervisión. Y regresando luego al final de cada jornada. Generalmente son diurnas y en días hábiles esta posibilidad de régimen de semilibertad. Algo que quería mencionar, que digamos, en este periodo de tratamiento, que decimos que va en forma progresiva la persona avanzando, siempre es calificada. Es calificada por el Consejo Correccional, y se lo califica en virtud de una conducta y un concepto. Esta calificación tiene que ver la conducta, el comportamiento que ha tenido en la unidad penitenciaria, es decir, se ha ido respetando, por ejemplo, lo que hace a la disciplina, y el concepto tiene que ver con una calificación que hace a la evolución del tratamiento, si va a ir cumpliendo con los objetivos del tratamiento penitenciario. Y esto generalmente, la conducta y el concepto,
al interno se le pone como una escala que va a ser, por ejemplo, de conducta muy bueno, bueno, y hasta, por ejemplo, malo, y va siempre con un número de calificación, supongamos 9, 8, 7, 6. Esto lo menciono porque la ley también, ustedes si leen los artículos lo van a encontrar, y a eso es lo que se refiere con conducta y concepto, que muchas veces, a veces piden en el tribunal que sean revisadas estas evaluaciones, porque el control judicial también tiene que ver con el control que se hace de la administración, es decir, de las decisiones que que realiza el servicio penitenciario. Y el último periodo es el periodo de libertad condicional, donde tenemos la libertad condicional, propiamente dicha, regulada a partir del artículo 28 de la Ley de Ejecución Penal. Ya es la etapa final en el régimen de progresividad, y le permite a la persona condenada recuperar la libertad antes del vencimiento de la pena, pero debiéndose someter a ciertas condiciones, como por ejemplo residir en un determinado domicilio, observar ciertas reglas de conducta que establezca el juez, no cometer delitos, someterse al cuidado del patronato, que ahora tiene otros nombres diferentes. Pero bueno, la libertad condicional sigue constituyéndose parte del cumplimiento de la pena. Bueno, luego voy a referirme ahora rapidito a la libertad asistida. La libertad asistida está regulada a partir del artículo 54 y siguientes de la Ley de Ejecución Penal. Implica un egreso anticipado y el reintegro al medio libre 3 meses antes del agotamiento de la pena temporal. Hay delitos que están excluidos a partir de la última modificación a la Ley de Ejecución Penal. Se han excluido ciertos delitos, hay un régimen que es preparatorio para la liberación, que es diferente. Para obtener la libertad asistida se van a requerir también ciertos informes, tanto del organismo técnico criminológico como del Consejo Correccional, y la persona va a tener que cumplir determinadas condiciones para estar dentro de esta libertad asistida. Bueno, presentarse en forma periódica, esto que yo les decía que es el patronato de liberados, que tiene, o algún otro organismo social similar que tenga la jurisdicción, cumplir con determinadas reglas de conducta que se le hayan impuesto, desempeñar algún trabajo, algún oficio, alguna profesión, aceptar activamente el tratamiento que se le hubiese propuesto, no frecuentar ciertos lugares, abstenerse de frecuentar también a ciertas personas, residir en un domicilio que esté consignado, y reparar lo que son los daños que haya causado con el delito. Y estas condiciones van a regir a partir del día del egreso hasta el agotamiento de la pena. Y va a ser pasible también de ser revocado. Bueno, por último, lo que me voy a referir es a la prisión domiciliaria, que ya la prisión domiciliaria es el cumplimiento ya de la prisión domiciliaria, pero el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, pero ya en un domicilio. De manera que, digamos, ya no hay un control por parte del servicio penitenciario, sino que tenemos otros organismos que se encargan de su contralor. Esta es una modalidad entonces de ejecución de la pena que atiende a problemáticas condiciones de las detenciones carcelarias, pero principalmente tiene que ver con proteger a un colectivo de personas vulnerables que ha previsto la ley, en defensa de aquellas personas que se pueden encontrar enfermas, personas que poseen alguna discapacidad, ante la maternidad y la infancia también las viene a proteger, y se constituyen un auténtico derecho del interno o de la interna. La ley lo que prevé es que es a criterio del juez que va a tomar la decisión de conceder o no conceder esta prisión domiciliaria. Este es algo, como podríamos decir, facultativo, y a veces siempre hay una crítica en el caso de que... A ver, ¿me escucho bien? Porque pensé que ¿me escucho bien?
Sí, sí, se Bueno, escucha perfecto. es facultativo. Ah, no, porque me había visto que la imagen me había quedado como tildada, pensé que por eso no se no se me había escuchado. Perfecto, no estoy. Eh, bueno, y en el caso del juez o de la jueza que tenga que conceder, digamos, o no la prisión domiciliaria, a veces hay como siempre una discusión de que si están los requisitos que prevé la ley, en forma automática tendría que otorgar una prisión domiciliaria. Bueno, esto, digamos, en el caso de que la niegue, por más que se den los requisitos, siempre y cuando no sea eh, arbitraria o discrecional, y resuelva en forma fundada, la va a poder negar. ¿Mm? Eh, bueno, voy a hablar un poquito entonces de los supuestos de la prisión domiciliaria. El primero habíamos dicho que es el caso de un interno o una interna que se encuentre enfermo y que encontrarse en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente esa dolencia, esa patología que sufre. Y a la vez no corresponde que esté alojado en un establecimiento hospitalario. Y el segundo supuesto también se refiere al interno o la interna enferma, pero que tenga una enfermedad que sea incurable en periodo terminal. Aquí se deben reunir bueno, ciertos requisitos que son demostrar o comprobar esta enfermedad, que el establecimiento carcelario no reúne las condiciones como para poder tratar esta patología. Por otro lado, se van a requerir ciertos informes, que la ley exige que sea un informe médico, psicológico y social, y cuando se encuentra en riesgo de vida la persona, porque está transitando por una enfermedad, supongamos terminal, que podría ser quizás el cáncer en la última etapa de la enfermedad, digamos, también sería un supuesto de enfermedad incurable en periodo terminal. Lo que la ley viene aquí a proteger es el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal. Acá entra en juego este principio que yo les decía, que era el principio de humanidad de las penas, que el principio de humanidad de las penas tiene que ver con que está prohibido todo trato que sea cruel, inhumano o degradante. ¿Mm? Tiene que haber un trato digno, y bueno, y hay muchas convenciones de derechos humanos que vienen a fundamentar y a proteger a este colectivo de personas que se encuentran en una situación de enfermedad cumpliendo una condena. Otro caso es el caso de que se puede otorgar, digamos, una prisión domiciliaria, es el caso de un interno o una interna que posee alguna discapacidad, y la privación también de su libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por esta condición y porque le implica, a la vez, se suma algo más, que se le implica un trato indigno, inhumano o cruel. La discapacidad puede ser física, mental, intelectual, sensorial. Habrá que comprobarse a través de un certificado médico expedido por el Ministerio de Salud. Van a haber informes, también la ley en este caso prevé los 3 informes, el médico, psicológico y social, para poder concederla. Y bueno, y cuando el establecimiento carcelario, digamos, el propio Estado, no puede hacer los ajustes razonables para que esta persona, supongamos, si es una persona que se encuentra en una silla de ruedas, hayan rampas, haya un baño que esté preparado y adecuado para esta persona que no puede caminar, bueno, va a tener que ser evaluado. También nosotros encontramos convenciones internacionales de derechos humanos, las que tienen que ver con el derecho de las personas con discapacidad, para, digamos, proteger a este colectivo también vulnerable. Otro caso es el caso del interno o la interna, que sea mayor de 70 años, hay que acreditar esta edad, lo que se viene a proteger es la vejez, esta última etapa de la vida, donde hay muchos cambios a nivel biológico, fisiológico, psicosociales, funcionales, y la ley también prevé la posibilidad de prisión domiciliaria para la persona que tenga esta edad. Los últimos 2 casos tienen que ver con ya una interna, que puede ser que esté embarazada, o sea madre de un niño menor de 5 años, o con una persona con discapacidad a su cargo. Se viene a proteger a la mujer gestante, por otro lado,
al niño y a la niña y al adolescente, teniendo en cuenta el interés superior del niño. Acá entran en juego también para pensar algunos tratados internacionales de derechos humanos, como son la Convención de Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y bueno, y todos estos casos que prevé la ley no son taxativos. Hay muchísimos más pedidos que pueden ser por otras circunstancias, el caso de un varón, papá, de hijos que tiene a cargo. A veces se han dado pedidos de alguna persona que en realidad es el único sostén económico y emocional, podríamos decir, de algún adulto mayor, porque tiene sus padres que son ancianos. Y bueno, todo eso se evalúa a la hora de la concesión de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria tiene un control, que es el control a través de lo que se llama patronato de liberados, que yo les decía. A nivel federal es la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución de la Pena, y en el ámbito provincial está la Unidad de Abordaje y Supervisión y Orientación para Personas en conflicto con la ley penal. Se controla a través de un dispositivo electrónico, que es lo que se conoce como la pulsera electrónica. No siempre, se pide siempre, no siempre hay estas pulseras para otorgarse, porque hay un número escaso. Y la prisión domiciliaria, por último, puede revocarse, ¿no? Cuando se incumpla, digamos, la pena de privación de la libertad, porque sale del domicilio, porque la supervisión así lo aconseje, o porque se modificó alguna circunstancia o condición que dio lugar a la prisión domiciliaria. Bueno, no sé cuánto me pasé seguramente de los 20 minutos, pero eran muchos temas para abordar, y la verdad que no era fácil resumirlos, porque hay mucho para decir de cada uno. Podríamos armar hasta un taller simplemente de prisión domiciliaria, o de algún periodo específico del tratamiento penitenciario. Así que bueno, no sé ahora cómo seguimos, si vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algún comentario, alguna reflexión? Sí, si quieren habilitar micrófonos, quien quiera preguntar puede habilitar micrófonos, su micrófono, para hacer la pregunta directamente por acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Una opinión? Si no, también acá tenemos en el chat, fueron haciendo preguntas o compartiendo opiniones. Por ejemplo... Sí, Reina, yo leía unas ahí para contestar. Sí, te habían hecho un par. Por ejemplo, Jorge Vega había compartido mientras hablaba Javier, él comentaba: mi opinión es que la ley habla de resocializar, pero en las condiciones que se encuentran los internos es muy lamentable, difícil de poder lograr los objetivos buscados. Sí, es un poco, bueno, un poco lo decía yo en el inicio de la charla, que la ley lo que busca es tiene una orientación modeladora, ¿no?, de la persona. El problema de la resocialización, para nosotros que lo aplicamos todos los días desde la función judicial y en algún momento de la función penitenciaria, tiene que ver justamente con lo social, no solamente con la cárcel. De por sí encerrar a una persona ya es un acto medio violento. Entonces, todo lo que hagamos adentro, con sistemas que están medio saturados, la verdad que no es fácil aplicar ese concepto de resocialización. Pero además de eso, cuando nosotros encerramos a una persona, también encerramos a toda la familia. Eso siempre lo decimos nosotros. La realidad es que nosotros en el tribunal, por ejemplo, en la Secretaría de Ejecución Penal, más del 50% de los trámites que hacemos a diario no tienen que ver tanto con la persona privada de la libertad dentro de su cárcel, de la cárcel, sino con todo lo que tiene que ver a la familia, ¿no? Por eso es un concepto, la resocialización es un concepto que está en crisis. Hoy se está hablando más de marginalidad, de inclusión, de acompañamiento, de apoyo, inclusive dentro de
del grupo de detenidos, se está hablando de esto que decíamos hoy, ¿no? De más encierro, menos encierro. A ver, ¿para quién realmente está la cárcel? ¿No? Por ejemplo, en los ámbitos doctrinarios es lo que más se discute ahora. Sin embargo, en los ámbitos legislativos se discute cómo aumentamos las penas, porque creemos que con eso vamos a eliminar la inseguridad, que es un problema que sobre todo en las grandes ciudades es un gran problema, ¿no? Rosario, Buenos Aires, Córdoba, son problemas tremendos de inseguridad. Entonces, pensamos que aumentando la pena lo vamos a solucionar. Y ahí es donde, en realidad, si no hacemos cumplir lo que ya tenemos legislado, y si no hacemos un trabajo discrecional de decir, bueno, a ver, ¿para quién está la cárcel? Bueno, esta persona es peligrosa, es realmente peligrosa. Bueno, a partir de ahí, yo no sé si voy a resocializar. Lo primero que voy a hacer es evitar que siga siendo peligrosa, para sí mismo y para el tercero. Y después iremos viendo qué tratamiento se le puede dar desde el Estado, qué acompañamiento a la familia. Quizás en algún momento no lo logremos. La ley asume que lo vamos a lograr. Quizás no se puede hacer. Pero bueno, para eso está el Estado, para eso están los organismos de intervención, que yo les aseguro que si fuéramos un poquito más concisos con este tratamiento, si fueran con esto que explicaba Valeria, si eso lo aplicáramos puntualmente a las personas que nosotros consideramos que lo tienen que recibir, podríamos hablar de resocialización, podríamos hablar un poquito mejor de ese concepto. Pero bueno, es un concepto de crisis, la verdad que es un concepto bastante discutido y bueno, que da para rato, ¿no? Para charlar. Sí, la verdad que sí. Ahí Silvina Blanco tiene la mano levantada. Silvina, si querés habilitar tu micrófono para hacer la pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. No se te escucha muy bien, Silvina. Tiene que ver con el régimen de la zona. ¿Se mejor? Va a tener que escribir, me parece. Ahí sí te está escuchando mejor. A ver ahora. Ahí sí. Bueno, la pregunta mía tiene que ver con aquellas personas que han sido condenadas a pena de prisión perpetua o a delitos que no permiten salidas anticipadas, han quedado excluidos del régimen de la libertad condicional, salidas anticipadas, como digo, pero parecería que la ley de ejecución en el 56 quater prevé, y entiendo que debiera ser razonable a la luz del principio de progresividad, un sistema de salidas, y quería saber si eso, cómo funciona, si efectivamente está funcionando. ¿Qué régimen tienen hoy esas personas que están excluidas del 56 bis? ¿Voy yo, Vale, querés? Sí, ¿Le contesto? No existe ese régimen en la actualidad. Esa es la realidad. Ahí lo vi también escrito recién, el régimen del 56 quater. A mí me gustaría sentarme con la persona que lo pensó y decirle qué pensó. Porque esa reforma a la que vos haces alusión, que Vale también la explicó, ¿no? Viene de otra reforma, una reforma anterior, una ley 25.589 creo que es la ley, que allá excluía de la libertad, es decir, dentro de lo que es los periodos de tratamiento, la libertad anticipada es parte del tratamiento, ¿no? Esto lo consagra la ley, entonces lo preveía. Entonces, se excluyó a determinados tipos de delitos agravados, por ejemplo, el secuestro extorsivo seguido de muerte, o el homicidio calificado, ya se excluía esos delitos de estos institutos, es decir, que le agravaba la pena. Hasta ahí no estaba tan discutido, porque son los menos esos delitos. Pero a posteriori de la reforma, sobre todo en nuestro ámbito, en el federal, incluyó los delitos tipificados por la ley de drogas, la ley de tráfico de estupefacientes. Y la ley de drogas incluyó a todo el universo de delitos de estupefacientes. Básicamente el artículo 5 de la ley 23737, que comprende casi todo. Entonces hoy nosotros tenemos el 100% de los internos condenados por el tribunal no van a acceder a la libertad condicional,
y no van a acceder a la libertad asistida. Entonces, lo que hace esta reforma es engrosar las filas de detenidos y prevé un régimen. Tiene un régimen que yo digo que es medio cubano, ¿no? Que tiene como un nombre medio romántico. Dice régimen preparatorio para la liberación. Parece esos grupos de revolucionarios de Nicaragua, una cosa así. Te puse un nombre, por poner un nombre. Y lo que dice la ley es que, dice, claro, como yo consagro un sistema progresivo, ¿no? Y le quito la progresividad, porque le quito la libertad anticipada, que es parte de la progresividad, que excepcionalmente se puede denegar. O sea, la libertad condicional tiene algunos requisitos, pero después excepcionalmente se puede denegar. Y lo que dice es que yo voy a asegurar la progresividad del tratamiento a través de este régimen. Y crea una suerte de casuística temporal que dice 3, 6 y 3 meses. Si no me equivoco, dice, voy a asegurar la progresividad en los casos que le quito la libertad condicional con este régimen preparatorio para la liberación. ¿Y qué dice la ley? Bueno, le voy a poner 3 meses, es decir, un año antes del agotamiento de la condena comienza este régimen. Entonces, supongamos que una persona, hoy es 25 de septiembre, bueno, una persona agota, el 25 de septiembre de 2021 agota la pena, ¿no? Entonces le falta un año. A partir de hoy ingresaría en este programa. Tendría 3 meses de preparación, una especie de periodo de prueba, que quisieron asimilar a lo que es un periodo de prueba, es decir, que la persona empiece a adquirir algún hábito de autogobierno. Después tendría 6 meses de salidas con acompañamiento, ¿no? Y después tendría 3 meses de salida sin acompañamiento. Y en todos los casos, esas salidas, que serían casi 9 meses de salida, dice que serán diurnas y no mayores de 12 horas. Y yo me pregunto, por ejemplo, primero, ¿el acompañamiento de quién? ¿De un familiar? ¿De personal penitenciario? Después, en el caso de la libertad condicional, la libertad asistida, está claro que es facultad del juez, lo dice la ley. Acá no lo dice la ley. Se supone que es facultad del juez. Ahora, estas salidas, yo te digo mi experiencia, he consultado con las autoridades penitenciarias y todavía me asombra porque me siguen mandando, por ejemplo, informes de libertad condicional de internos que no pueden acceder a libertad condicional. Y les generan una confusión tremenda a los internos. Tenemos que atenderlos, explicar lo que ellos no tienen, y le pedimos al servicio penitenciario que nos diga qué van a hacer. Todavía, la realidad es que todavía no saben en qué consiste este programa. Yo me apuesto que es un fracaso de movida porque implica más recarga para la administración penitenciaria. Imaginemos un interno, yo tengo, por ejemplo, internos que tienen domicilio familiar en Buenos Aires y están alojados en La Pampa. ¿Cómo hace para salir 12 horas? ¿A dónde va? ¿A la IPF a tomar un café? No tiene sentido. ¿Quién lo va a acompañar? ¿Un personal penitenciario? No, la tuición penitenciaria no está reglamentada. Es una de las modalidades de concesión de salidas que tiene la 24660. No está reglamentada, se intentó reglamentar muchas veces y no se ha reglamentado. Recarga mucho la administración penitenciaria, que tiene personal bastante escaso para estas cosas. Así que hoy por hoy la verdad que no hay un régimen al respecto, no hay una salida. Todavía los servicios criminológicos todavía no han ideado un programa de tratamiento individual que contemple este tipo de programas. Recién los efectos los vamos a empezar a sentir estos meses, que empiezan a cumplirse las condenas dictadas a partir del 10 de agosto del 2017, por hechos del 10 de agosto del 2017, que empiezan a cumplir estos internos. A ver, pensemos en que estamos en agosto del 2000, supongamos que en el mejor de los casos vienen cumpliendo condenas desde agosto del 2017 y una pena de 4 años, y bueno, ahora ya tendrían que estar ingresando a este régimen. Yo tengo internos que van a ingresar ahora en octubre, y estamos pidiendo informes a ver qué es lo que van a hacer, pero por ahora no hay un patrón, o por lo menos no hay una comunicación de la autoridad penitenciaria respecto a este tratamiento. Había una pregunta también ahí sobre el tema, ¿quién decide, quién aplica? Bueno, el que aplica es el organismo criminológico, es decir, el Consejo Correccional en realidad se hace un programa de tratamiento individual que lo tienen que rediseñar en este caso para ver cómo va a ser este régimen preparatorio para la libertad. Pero por ahora no tenemos mucha información, esa es la realidad. Perdón, Bueno, sí. perdón. Mi Sí. preocupación con
realidad también pasa por aquella persona que está condenada a prisión perpetua, porque en tanto y en cuanto la pena se agota en un momento X, sabemos que va a volver a la libertad. El tema es con esta reforma, ¿qué pasa con aquellas personas que han sido condenadas a prisión perpetua? No tienen salida. Esa es la realidad. No tenemos todavía tampoco antecedentes jurisprudenciales que suelen definir estas cuestiones también, ¿no? En materia federal, la casación, que es la Cámara Superior del Tribunal, ya tiene confirmación de constitucionalidad de la reforma, es decir, que se aplica. Tenemos que esperar a ver qué dice la Corte, pero por ahora no tienen ningún derecho esa persona. Por lo menos a las que son las salidas anticipadas y a lo que es los periodos de soltura anticipada, ¿no? Lo que es la libertad condicional y la libertad asistida, no tienen derecho. Y inclusive en el caso de la prisión perpetua, son casos excepcionales, no son los mayores, ¿no? Vamos al común denominador, al que tiene pena de 4 años, tampoco. Es el 80% del padrón de detenidos, las penas de 4 años, y a nivel federal por lo menos, ¿no? Así que no, por ahora no tenemos mucho más sobre eso. Esperamos que se plantee y que se vaya resolviendo jurisprudencialmente. Son estas reformas que le hacía alusión al principio de la charla, ¿no? Que responden un poco a la opinión pública y que después no sabemos cómo la vamos a implementar. Acá Bueno. ahí Estefanía hablaba recién de ahí de que en Mendoza se convocó a una audiencia pública para discutir la constitucionalidad de la prisión perpetua. Bueno, un poco es eso, ¿no? Bueno, acá habían dejado unas preguntas cuando hablaba Valeria sobre prisión domiciliaria. Sofía Burgui preguntaba, ¿el juez tiene potestad discrecional para otorgar la prisión domiciliaria aunque no tenga una enfermedad o discapacidad? Dayana López Caño también sobre el mismo tema preguntaba, ¿se puede conceder prisión domiciliaria fuera de las condiciones que nombró o es exclusiva para esos casos? No, por eso les había dicho que no es taxativa, es decir, no son solamente para estos casos. Hay muchos otros pedidos de prisiones domiciliarias donde la persona no reúne estas condiciones. Quiero decir, el caso como por ejemplo les contaba, a veces de un papá que tiene hijos menores a cargo, o una persona que, por ejemplo, tiene a sus padres adultos mayores y necesitan determinados cuidados. Hay pedidos muy diversos, por ejemplo, alguien que tiene un sobrino, por ejemplo, con alguna discapacidad, y es un varón, pero obvio que tiene que acreditar que es la persona que se hace cargo de esta persona con discapacidad. Siempre se evalúan todos estos casos, digamos, hay que probar la situación que amerita que la persona tiene que ir a veces cuidar a una persona que es la vulnerable, no es a veces el propio interno, es el que es el vulnerable. Así que, y obvio que no es algo discrecional del juez, tiene que estar siempre fundada, por eso decía como una fundamentación racional. En los primeros casos que les hablaba, de tanto el interno enfermo como con la persona con discapacidad, hay informes que exige la ley para acreditar también esta situación. Pero bueno, pueden haber muchos otros supuestos que deberán comprobarse y evaluar, porque este taller es sobre, digamos, es un observatorio sobre derechos humanos. Y en la prisión domiciliaria también muchos pedidos están fundamentados en muchos derechos humanos del interno o de alguien llegado al interno que por eso solicita la prisión domiciliaria, y a veces se les puede hacer lugar aunque no esté previsto en la ley, como los casos estos que les conté. Bueno, Valeria, acá Nahuel comparte una opinión, dice, tenemos la corrupción enquistada en la sociedad y ello irradia cualquier ámbito de nuestras vidas. Dice, sí, es una premisa general la que postulo, pero no muy alejada de la realidad. Cecilia Ditoco también comparte,
desde su experiencia en el sistema penitenciario, ¿consideran o considera que hoy en día sigue existiendo el concepto de prisión-depósito? Pregunta Cecilia. Si hoy en día puede considerarse las cárceles argentinas de esa manera, como prisión-depósito. ¿Quién quiera contestar? ¿Quién quiera de los dos? A ver, la realidad es que el sistema penitenciario, en general, es bastante diverso, ¿no? Yo puedo hablar lo que conozco de los sistemas penitenciarios provinciales y los sistemas penitenciarios federales, el sistema penitenciario federal. Hoy tenemos unidades que se trabajan muy bien, lo vemos, ¿no? Vemos unidades, por ejemplo, la unidad 25 tiene 40 internos y se trabaja muy bien, con esos números reducidos realmente se puede trabajar, es decir, un equipo interdisciplinario puede intervenir. Cuanto mayor sea el número de internos, más depósito, es decir, contestando un poco la pregunta cárcel. Le voy a contar una experiencia con respecto a esto cortita. En el año 99, posterior a la reforma del año 94, que es la 24660, se crearon los complejos penitenciarios federales. Recuerdan que yo les dije que el sistema penitenciario federal, por ejemplo, tiene 27 unidades penitenciarias y 8 complejos penitenciarios federales. Es decir, la tendencia es ir hacia el concepto de complejo penitenciario. Y el complejo penitenciario lo que prevé es una gran cantidad de alojamiento de detenidos, de hecho un complejo aloja hoy 2.000 detenidos, pero segmentado, es decir, por sectores, por módulos. No es una cárcel, la unidad 4, por ejemplo, tiene una capacidad para 550 detenidos, es una cárcel bastante grande en capacidad, digamos, se ha agrandado mucho, y funciona con la misma estructura administrativa, y en cambio los complejos, eso lo tiene diversificado. En lo que a mí respecta, y eso que se los puedo decir porque tengo familiares muy cercanos que han sido artífices de los complejos, es decir, fueron a otros países y trajeron ese sistema al país, para mí no funcionaron. Es decir, sirven para un sistema de proceso, pero no para un cumplimiento de condena. Lo mejor que puede haber para eliminar el concepto de cárcel-depósito es la cárcel mínima, la cárcel reducida. Pero ya les digo, o sea, yo no creo que sea conceptualmente así, que toda la legislación tienda o todo el sistema tienda a que sea una cárcel-depósito. Puedo dar fe de que hay mucha gente que trabaja a diario para que eso no suceda. Pero en la realidad, a veces supera lo que uno quiere, ¿no? Lo que la ley prevé, los esfuerzos. Nosotros, por ejemplo, ahí había una pregunta de cuántos detenidos hay en el sistema federal. Bueno, nosotros tenemos 80, 85 condenas activas y tratamos de entrevistar a todos los internos y no llegamos. Y imagínense, la unidad 4, por ejemplo, hablo de la unidad 4 porque es la que tenemos acá, tiene 550 detenidos, ahora tiene 450, ha bajado bastante a raíz de que se han acelerado por ahí la soltura de algunos detenidos que estaban próximos a egresar, y tiene 5 psicólogas. 5 psicólogas que tienen que atender a 550 internos. Hagan un promedio y fíjense cuántas veces pueden atender a un interno. Entonces, esa es un poco la contestación, ¿no? ¿Cuántos asistentes sociales? Tiene 4 asistentes sociales. ¿Cuántos criminólogos tiene? 2. Bueno, es difícil, ¿no? Trabajar de esa manera. Por eso hablábamos de esto, yo decía siempre, de separar un poco el tratamiento de la seguridad. Si solo aplicamos seguridad, es decir, solamente aplicamos régimen de seguridad, que la persona tiene que cumplir horario, estar ahí detenida, es cárcel-depósito. Si podemos lograr un poco más de tratamiento en otras unidades que son que tienen menos internos, que el personal puede abocarse más a trabajar específicamente, y hay un buen controlador judicial, bueno, podemos lograr ese ansiado fin de por lo menos ir hacia la resocialización, ¿no? Ya les digo, el concepto de resocialización para mí está un poco en crisis, pero bueno, hablando de eso, es un poco lo que tratamos de hacer en nuestro trabajo. Bueno, Milagros tiene la mano levantada. Milagros Tolosa, si querés habilitar tu micrófono para hacer tu pregunta. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, ¿se escucha?
Sí, escuchamos. Sí, he estado pensando cuando hablaban del sistema con raíz positivista, de la reinserción social y demás, sí, que es un proceso más que nada individual, si no era bueno tal vez pensarlo, sí en un sentido capaz que en un primer lugar individual, pero también en una etapa que pueda ser o comunitaria, barrial o social, porque muchas veces, bueno, me ha tocado ver, trabajo en una fiscalía de violencia de género e intrafamiliar, los casos de violencia intrafamiliar son muchas veces chicos, jóvenes que tienen problemas de consumo de drogas y que generalmente son situaciones que se encuentran enraizadas dentro de sus barrios o de sus comunidades. Y llevan un tiempo, cuando resultan encarcelados, llevan un tiempo, cumplen condenas generalmente cortas, en donde realizan un tratamiento y logran un poco salir de esa situación, pero una vez que recuperan la libertad tienen que volver a este mismo lugar de origen, a este mismo barrio que se encuentra en las mismas condiciones y que no ha cambiado, y eso muchas veces genera por ahí una cuestión de reincidir o recaer de nuevo en esta situación de consumo que a su vez los acerca más a la violencia, a la comisión de delitos y a un montón de otras cosas que sabemos que desencadena, y luego terminan de nuevo en el sistema penal y terminan de nuevo en el sistema penitenciario. Entonces, tal vez pensar esto desde un punto más que nada social, en la posibilidad de que estos procesos de resocialización no sean solamente individuales, sino también trabajarlos con las familias y dentro de las comunidades también, porque no son este caso único que está ahora encarcelado, no es el único que se encuentra en esta situación, sino que muchas veces es algo que es comunitario y del lugar en general. No Vale. sé, bueno, Esa era como la idea, digamos. ¿Querés? bien, la verdad que, bueno, como propuesta, en realidad el tratamiento penitenciario es individual. Ya digamos, una vez que egresa, otros organismos serían los que se tendrían que un poco hacer cargo de toda esta problemática, que a veces pueden ser problemáticas de adicciones, a veces hay situaciones también de violencia de género. Hoy por hoy el tratamiento es individual y si no sería como externar, digamos, al servicio penitenciario a trabajar en la comunidad donde se va a insertar. Sería una posibilidad, pero en sí, cuando esté, digamos, en el ámbito carcelario, la propuesta es individual para que cumpla con ciertos objetivos, vaya aprendiendo ciertos hábitos, actividades, para luego salir. Bueno, es más un comentario mi respuesta, ¿no? A lo que vos decís. Yo te cuento algo, Milagros, por ahí apoyando tu postura que nos tocó trabajar hace poco. Lo que me dice Valeria es, la ley, claro, no prevé este modelo de abordaje donde la persona que va a egresar, sobre todo una persona que tiene antecedentes de adicción, que la familia participe del tratamiento. La verdad que no lo prevé, estaría buenísimo, ¿no? Si se pudiera hacer, inclusive intracomunitario, ¿no? Pero bueno, hoy la institución penitenciaria no está muy ligada, de hecho corta con la libertad y no interviene más. No interviene ni siquiera en la prisión domiciliaria, es decir, que no le podríamos pedir hoy a profesionales del sistema penitenciario que se metan en esta situación. Tendría que venir desde afuera de la cárcel y meterse adentro. A veces, desde lo que la ley nos permite hacer, se intentan hacer este tipo de abordajes. Un caso actual, de hace una semana, que yo me saco el sombrero porque la verdad que fue una muy buena intervención del juez. Por ejemplo, muy parecido a lo que vos decís, tenemos un interno que estaba en prisión domiciliaria y en el año 2017 él reincide, digamos, en su consumo de estupefacientes, entonces la misma mujer lo denuncia porque estaba violento, estaban consumiendo los hijos, entonces le revocamos la prisión domiciliaria, vuelve a la cárcel. Bueno, ahora entró en 2020 en términos de salida transitoria. Ya en 2019 estaba en términos de salida transitoria y se la venimos pateando. Bueno, ahora el organismo criminológico, el técnico criminológico, propone que finalmente salgan salidas transitorias antes de agotar la condena. Entonces, este muchacho que se llama Darío, yo lo conozco porque lo conozco bastante, porque
vamos con otro de los secretarios del tribunal y damos rugby en la cárcel acá. Entonces, lo conozco bastante a él. Él tiene problemas de adicción. Entonces, se lo entrevista al juez y dice, mira, yo antes de otorgarle la salida transitoria, quiero hablar con la mujer. Teníamos un informe social, es decir, nosotros resolvemos en base al informe social que hace un asistente social, y eso lo miramos. Entonces el juez dice, yo voy a hablar con la mujer. En época de pandemia, intentamos hacer una videoconferencia, no había tecnología, bueno, llamado telefónico. Habló el juez con la mujer, y lo gracioso es que él pudo deducir, hablando con la mujer, de que la mujer lo aceptaba en la salida transitoria para que venga a su domicilio, pero que a su vez tenía unos reparos. Es decir, que no era tan así como decía el informe socioambiental que había hecho la profesional de asistencia social de la Unidad 4. Y el juez decidió empoderar a la mujer de este detenido. Le dio un poder. ¿Qué poder era? La salida bajo tuición. Entonces, usó una modalidad de la ley que el interno, le dimos salidas transitorias bajo tuición. Es decir, que la mujer lo tiene que ir a buscar a la unidad, llevarlo a su casa y lo tiene que devolver, lo tiene que acompañar. Y ustedes dirán, ¿y por qué es tan importante? Porque si la mujer no la va a buscar, el interno no sale. Entonces, si él, estando en salida transitoria, se manda alguna, la mujer no lo va a ir a buscar de vuelta. Es rudimentario, porque ni siquiera es algo legal, pero ha sido muy beneficioso para el interno, y después hablamos de vuelta con la mujer, y ella dijo que estaba chocha, que él estaba hecho un señorito, a partir de esa intervención que tuvo el juez. Así que bueno, son modelos de abordaje que no están legislados, que tiene que ver con esto de la asistencia postpenitenciaria, que imagínense el presupuesto de funcionamiento de cárceles de 2019 fue de 700.000 millones de pesos. Y hoy nosotros, si pedimos una pulsera de monitoreo electrónico, como dijo Valeria, no hay. ¿Por qué? Porque no hay plata. Entonces, si invirtiéramos más en estos dispositivos que nos permite hoy la tecnología tener, si invirtiéramos más en una agencia de control, que la persona que sale en libertad, que sea insertada a un medio laboral, a un programa laboral en su comunidad, si hubiera esto que vos proponés, la verdad que estaríamos hablando más de reinserción social, no tanto dentro de la cárcel, sino ya al momento de recuperar la libertad. Pero bueno, es muy bueno, y te conté un ejemplo para que vieras más o menos cómo podemos actuar nosotros actualmente. Bueno, acá un poco de los comentarios vinculados con lo que acaba de decir Javier. Abigail Martínez decía, ¿existe algún tipo de lineamiento que esté en vigencia para la reinserción social? Pregunta ella, y acota, mucho se dice y poco se ve. También, en referencia al mismo tema, Julia Ramos comparte, si no existen programas de acompañamiento para la efectiva reinserción, pregunta ella. Que era un poco de lo que estábamos hablando. Sí, más o menos lo mismo. Programas hay un montón, intramuros, ¿no? Hay programas yo he visto el trabajo, por ejemplo, de los centros de rehabilitación de drogodependientes en Buenos Aires, de mujeres sobre todo, que la verdad que uno va y se siente a gusto porque es un establecimiento nuevo, moderno, pero son escasos. Por ejemplo, la Unidad 4 no tiene un CRD, que es un centro de rehabilitación de drogodependientes. Y hoy nosotros tenemos 150 condenas entre, procesos activos, entre procesos activos y condenados tenemos un montón de gente y la mayoría está ligada al consumo de estupefacientes. Es decir, sí, no, en nuestra jurisdicción no tenemos eso. Sí existen programas, hay lineamientos para la reinserción social, pero no se aplican. O se aplican en algunos establecimientos sí, en otros no. Valeria hablaba un poco también del aspecto de la voluntad, o sea, no, tampoco es que yo le voy a proponer y la culpa mía si la persona no se rehabilita, pero yo tengo que dar los medios, el Estado tiene que dar los medios y tiene que orientar mejor los recursos, sobre todo en la actualidad, hacia estas cuestiones, ¿no? No es solamente encerrar, tenemos que ver qué pasa después con la persona detenida, qué pasa con la persona que sale que vuelve a ese medio. Siempre hablamos del círculo, ¿no? Yo estoy acá, estoy detenido, y transito de la cárcel y vuelvo acá, que es lo que decían recién Milagros y otras personas también. Vuelvo al mismo punto en el círculo, es circular, yo vuelvo al mismo lugar, donde está el dealer, donde está la venta de drogas.
les cuento un caso, nosotros tenemos muchos casos que hablamos que terminan siendo personas que venden estupefacientes porque tienen una deuda por comprar estupefacientes. ¿Entienden? Entonces son consumidores que se convierten en vendedores y obviamente lo metemos en un ámbito carcelario y la pena que tiene que cumplir son 4 años. Y si piensan que es poco, sin libertad condicional, son 4 años efectivos. Bueno, Mirta Coria tiene la mano levantada. Mirta, si querés habilitar tu micrófono. Hola, sí, buenas tardes. Hola. Yo me conecté desde Mendoza. Soy trabajadora social y estuve trabajando 4 años en el organismo técnico criminológico y estuve revisando un poco la intervención, ¿no? Y cuando ustedes exponían pensaba que lo que me pasó muchas veces fue que si yo hacía la entrevista y obvio uno toma categorías de análisis, ¿no? Para poder hacer el informe social criminológico, me pasaba algo particularmente cuando uno evaluaba la posición sobre el delito en relación de la familia, ¿no? Para poder evaluar factores protectores. Y a la misma vez, en relación a si conocían cómo estaba haciendo el tratamiento, en este caso el hijo, por ahí venía un sobrino, un amigo, y lo que veía era que no, que desconocían, por ahí desconocían por qué estaban privados de la libertad, y entonces eso dificultaba mucho que ellos pudieran pensar qué estrategias o qué pautas poder plantear ellos como familia para poder contener al interno y acompañar el proceso de reinserción, sobre todo en las salidas transitorias, o en la libertad condicional, porque a veces también desconocían en qué habían trabajado, en qué podía desempeñarse. eh, entonces, después de que me pasó muchas veces con reiterados pedidos, tomé la decisión de explicarles. Lo tomé así sobre todo me pasó con los que vienen por abuso sexual, que en el caso de Mendoza, los internos tienen que pasar por el programa de agresores sexuales, que es el DAS, y que tiene 2 etapas. Entonces, una vez un señor me dijo, pero usted me entrevista y mi familiar no sale. Entonces, yo le dije que si él entendía de qué se trataba el programa y en qué es lo que estaba evaluando, porque no era que yo le ponía que no, sino que se analizaban distintas variables. Y me dijo, no, la verdad es que no lo sé. Entonces yo le dije, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema y acá su familiar dejó de concurrir y es muy importante porque en este caso la persona estaba en la etapa de que había reconocido el delito, pero que trabaja en la parte de cómo controlar su conducta a partir del reconocimiento de este hecho que por lo general al principio se niega. Y eso permite que la familia pueda plantear pautas de contención. Entonces, después de explicarle, cuando ya volvió a la próxima entrevista, que fue cuando, por lo general, hay veces los jueces, me ha pasado que hacían, que lo trasladaban, que pues se volviera a evaluar a los 3 meses, lo habían entendido los familiares y incluso cuando fueron a la visita, le habían dicho, bueno, si vos no vas al tratamiento y no haces esto, no vamos a poder ir nosotros de nuevo a la entrevista. Y eso me funcionó con varias situaciones. Entonces yo pensaba que hay veces, por ejemplo, porque yo conocí varios colegas que llevan mucho más años, que hay veces cuando se hace la evaluación para que accedan a los distintos institutos, se hace como un recorte, pero sin decirle a la familia en qué consiste el tratamiento y qué es lo que estamos evaluando. Pero no para que ellos aprendan a decir, bueno, sí, está haciendo tal cosa, eh, sino para que realmente sea efectivo. Y en el caso de Mendoza, que el organismo técnico está por fuera del sistema penitenciario,
yo veía que nuestra mayor dificultad es que no sabíamos, no teníamos contacto, por ejemplo, con la colega que estaba en el penal. O sea que cuando ellos hacían el informe del Consejo Correccional, nunca lo vimos para poder hacer un informe incluso mucho más integral. Pensaba que sería muy importante que las familias fueran parte del tratamiento, que por lo menos supieran de qué se tratan los programas o cuál es el proceso esperable. Porque en el caso de adicciones, me pasó que es verdad lo que da el ejemplo de la chica, que a veces cuando son los que están por violencia de género, algunos son muy jóvenes, y a mí también me llamaba mucho la atención, que por ejemplo casi todos eran en un rango de 22 años, 35, o por lo menos una gran masa que tuvimos que evaluar así porque eran condenas cortas, porque hacían juicios abreviados, y entonces al hacer juicios abreviados también, como el tratamiento era muy acotado, y incluso después lo que pasó es que en ese tiempo veíamos como de nuevo la reincidencia. Entonces por eso pensaba la importancia de que durante el tratamiento las familias supieran cuál es el tratamiento que está haciendo la persona que está privada de la libertad, porque si no ellos también desconocen, obvio, quieren que su familia esté afuera, pero también para que esos factores protectores sean viables, porque si no, tampoco podemos hacerlos como aislarlos todo el tiempo o encerrarlos o ponerles siempre un informe negativo si no existe ese trabajo de concientización y de reconocimiento de lo que está sucediendo. Eso me quedó a mí y por eso me parecía importante poderlos escuchar y ahora que ustedes exponían, dije, bueno, no estaba tan errada porque lo que me pasaba era que las personas que trabajaban ahí también decían, bueno, nosotros no tenemos que ver qué pasa adentro del sistema, sino de evaluarlos cómo están en este momento. Sí, justamente, gracias por contarnos. Sí, la experiencia de Mendoza conozco la parte de este organismo que funciona por fuera del sistema, y justamente uno de los desafíos de todo el sistema es que sus componentes funcionen en sintonía, ¿no? Y bueno, acá ahí vos estás expresando justamente una barrera que tenés para comunicarte. Son los modelos de abordaje que la ley prevé, en realidad no los prevé, la ley prevé un marco normativo, y justamente con la ejecución penal es como que las provincias tienen abiertas las puertas para legislar en cierta forma, porque son normas procesales en gran mayoría. Entonces, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Yo creo que las provincias que tienen menos detenidos, Mendoza es una provincia que tiene muchos detenidos, y que ha tenido muchos problemas carcelarios. Anteriormente estuvo intervenido el Servicio Penitenciario Provincial inclusive. Justamente las provincias que tienen menos detenidos son las que mejor pueden trabajar hoy, ¿no? Pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Siempre digo que el factor humano de los profesionales que intervienen es lo más importante, ¿no? Ponerse en el lugar de la familia, de los detenidos, y aparte, siempre lo digo lo mismo, ¿no? Yo, acá en Santa Rosa somos muy pocos, en Santa Rosa Toay, la persona que va a egresar de la cárcel va a convivir conmigo, ¿entendés? Entonces, si queremos ayudar, bueno, el factor personal de cada uno, esta intervención que vos hablabas, es fundamental, ¿no? Poner cada uno un poquito para llevar adelante este tratamiento que propone la ley. Bueno, vamos a ir leyendo unos últimos comentarios que ya estamos sobre la hora. Son 8 menos 10 ya. Tratamos de abarcar todas las preguntas, así que una última. Bueno, Miriam, por ejemplo, decía en la alcaldía, aunque todavía no queda mucho tiempo, pero preguntaba, ¿en la alcaldía de Santa Rosa están los procesados sin condena? Preguntaba
Miriam, y la unidad 30, cómo funciona. Bueno, no sé si hay tiempo para contestarla entera, pero quedaba esa preguntita. Sí, le digo cortita. Dale. La alcaldía, la situación de La Pampa a nivel de condenados procesados es bastante buena en general. El promedio nacional, federal, es 60% de población procesada, 40 condenada, más o menos. Es un promedio que se ha mantenido a lo largo de la historia. En la provincia de La Pampa no es así. Los procesos son mucho más cortos, con lo cual la gran cantidad de detenidos son condenados por la justicia provincial. La justicia federal tiene sus detenidos alojados en la unidad 4 y la unidad 30, que la unidad 30 es una unidad para jóvenes adultos. Es decir, la ley prevé la edad de 18 a 21 años, es una categoría de detenidos, de 18 a 21 años ya son adultos, pero se los considera menores para la ejecución penal, tienen un régimen especial. Es una unidad chica que tenía originalmente una capacidad reducida, eran 20 internos, han llegado a haber 7 internos, tiene muchos talleres, trabajaba muy bien, por necesidades de población penal de Buenos Aires, sobre todo, se amplió esa capacidad con camas dobles, llegando a tener 40, 44 detenidos. Eso ya resiente un poco el trabajo, ¿no?, del personal, que no, aparte vinieron internos que realmente eran conflictivos, que tenían problemas de convivencia, los mandaron para acá, y bueno, y se ha visto un poco comprometida. Después también tiene un régimen, la ley prevé que el interno que cumple la mayoría de edad, los 21 años, puede continuar en ese régimen hasta los 25 años. ¿Esto por qué? Y porque, bueno, porque por ahí está haciendo un buen trabajo, sobre todo en adicciones, lo que recién mencionaba la compañera acá, los menores, muchos problemas de adicciones, entonces por ahí vienen haciendo un trabajo en adicciones ya en la unidad, entonces la ley prevé que pueda continuar hasta los 25 años inclusive, ¿no? Esto es un dictamen que se hace del Consejo Correccional y que lo aprueba el director y que, bueno, también puede intervenir el juez, en este caso, pidiendo que pueda ingresar a este régimen que prevé la ley, no me acuerdo del artículo ahora, donde puede continuar en el régimen de jóvenes adultos hasta los 25 años. Pero bueno, más o menos para resumir un poco. Bueno, bárbaro, Javier. Esa era la última preguntita porque ya estamos sobre la hora. Así que los esperamos en el tercer encuentro de este taller, que es el viernes próximo, el 2 de octubre. Los expositores van a ser Franco Galia, Susana Grassi y Julieta Carrasco, que van a hablar sobre derecho contravencional. Es al mismo horario, de 6 a 8, así que los esperamos a todos y todas, y bueno, muchas gracias a los expositores por la claridad y por aportar desde su experiencia, fue muy enriquecedor. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y por invitarnos. Bueno, hasta luego, nos vemos. Chao. Chao. Chao.